Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video sobre ParaView. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo cargar los datos a ParaView y con esto estaríamos haciendo la sección número 2 del tutorial. Para ello vamos a comenzar definiendo qué son los readers o lectores. Estos son algoritmos o módulos los cuales se encargan de leer los archivos que tengamos en nuestro disco y llevarlos a ParaView. ParaView cuenta con un listado aproximado de 73 lectores, los cuales compartí en videos pasados y que bueno, en ocasiones puede que se queden cortos o que el software con el que estemos trabajando no sea compatible directamente con ParaView. En ese caso podríamos aprovechar el lenguaje C++ y programar un plugin directamente que nos permita esa compatibilidad. Obviamente C++ es un poco complicado, así que con las últimas versiones tenemos lo que son los filtros programables, los cuales se podrían encontrar en el capítulo 5 del manual, de los cuales podríamos tener algo similar a un reader programado directamente con Python. Mencionar además que Kitware, la empresa que crea ParaView, está en constante contratación de aquellos desarrolladores o personas común y corriente que no sean desarrolladores, pero que tengan conocimientos en lenguaje C++ y que además estén interesados en la visualización de datos y que quieran trabajar con ellos. Simplemente hay que cumplir con varios requisitos y estaría trabajando en el desarrollo de ParaView también. El link de información queda presente aquí en esta diapositiva o también lo pueden buscar en la página de Kitware oficial. Ahora sí vamos a entrar en materia de en qué consiste abrir archivos en ParaView. Como vamos a ver, pues es una tarea sencilla, no tiene ningún pierde, simplemente hay que ir a la ventana File, en el Open, y aquí entraríamos a la librería donde tenemos acceso a todo nuestro disco. En este caso supongamos que queremos abrir este archivo cam.x2, el cual se descarga junto con ParaView como a manera de ejemplo. Le damos OK. Para volverlo visible simplemente hay que darle Apply y ya lo tendríamos acá presente con nosotros. ¿Cómo más podemos acceder a este menú de búsqueda? Con Control O entraríamos también y podríamos abrir un archivo o abrir dos archivos seleccionando Control más clic izquierdo o simplemente seleccionando así de forma de barrido. En cuanto a este tipo de archivos, pues vamos a ver que al momento de abrirlo con un reader, pues primero que todo lo vemos que se formará acá en el Python Browser con el nombre del archivo. O cuando lo trabajemos con el Python Shell veremos que se va a abrir pero con el nombre del lector. Además tenemos las propiedades del archivo en el cual podemos ver las variables, los objetos, los grupos, etc. Esto lo hablaremos en detalle en otro video. De las variables podemos mencionar que hay variables. Las primeras que se activan son las variables geométricas, las cuales nos están dando información de la geometría, más no de parámetros dentro de ella. Vemos que hay variables de tipo punto, variables de tipo elemento o grupo y variables locales. Además, mencionar que las variables de tipo punto también se conocen como datos puntuales o datos en punto, point centered data, y que estos de tipo grupo, elemento o globales se conocen como cell centered data, datos centrados en las celdas. Este concepto de puntos y celdas lo explicaremos en el siguiente video. Ahora, también podríamos hablar sobre lo que son los archivos en forma de serie. Estos archivos temporales son archivos que nos produce nuestro software de variaciones de parámetros cada cierto tiempo, por ejemplo. ParaView va a reconocer estos tipos de archivos en 8 formas diferentes, las cuales pues, es útil saber, dado que nuestro software no las produzca de esa manera, poderlo configurar así. Entonces, en este caso siempre vamos a ver que un archivo temporal se compone del nombre del archivo, el numeral de la secuencia, comenzando por 0, esto es, por ejemplo, archivo 01 o archivo 02 y así hasta que completemos el total de archivos. Y por último, .btk, que sería la extensión, cualquier extensión en este caso. También mencionar que con esos archivos temporales se activará lo que es esta barra de animaciones. Las animaciones las vamos a trabajar en la sección 7 de esta tutoría o si desean en el capítulo 7 de la ParaView Guide explican todo lo respectivo a animaciones. Vamos a pasar entonces aquí a ParaView para mirar un poco de en qué consiste esto. Primero vamos a destacar que este archivo cam.x2 es un archivo temporal, aunque aquí no tengamos el formato anterior, pero ya vamos a ver por qué no tiene ese formato. La barra de animaciones es esta que tenemos acá, simplemente dándole play podríamos iniciar la animación, lo cual va a ir presentando acá en estos pasos de tiempo los datos que estén guardados dentro de este tipo de archivo. Este tipo de archivo, al ser un dato temporal y aparecer solo uno, es un grupo. Ahora vamos a ir
a File, Open, y vamos a ver un ejemplo de cómo son estos archivos en serie. Estos archivos en serie aparecerán como un tipo grupo, como ya lo mencionaba, y si los desplegamos con esta flechita de acá, podremos ver todos aquellos. Si veamos que sigue la misma sintaxis, el nombre del archivo, en este caso borrar porque es simplemente un ejemplo basura, y la versión o el instante, por ejemplo borrar 01, borrar 02. Cada uno de estos archivos podría estar asociado a un tiempo o cualquier parámetro físico con el cual se haya modelado. Y por último la extensión, en este caso .txt. Con respecto a estos archivos, podemos abrir uno de ellos. Si quisiéramos analizar por ejemplo el instante 03, simplemente sería darle OK y veremos que aquí se abre con sus respectivas propiedades. Las propiedades van a ser propias de cada archivo. Si queremos abrir varios de ellos, podremos seleccionarlos, control clic izquierdo o simplemente pasar en barrido y los abriríamos. Sin embargo, esto nos los estaría abriendo de forma individual. Aquí vemos que si seleccionamos, por ejemplo, del 3 al 5 y le damos OK, pues aquí en el Pipeline Browser estaríamos con el archivo 3, 4 y 5. Si queremos que se abra, como el archivo can.ex, el cual está abierto como un bloque, o como un grupo, perdón, le daríamos acá directamente a la barra, al que nos aparece como tipo grupo. Y si desplegamos, vemos que no están seleccionados los demás, simplemente este. Le daríamos OK. Y acá se nos abre entonces un archivo, borrar 0 asterisco, el cual contiene pues, los demás, el cual contiene toda la información. Ahora, en caso de que tengamos un error en la lectura, esos errores nos aparecerán reflejados acá en el menú de Output Messages. En este menú de Output Messages encontraremos cualquier error que nos indique si el archivo no es compatible o si el archivo está dañado o el lector no es el adecuado. En caso tal de que no encontremos un archivo, nos aparecerá también una ventana de diálogo en la cual podremos seleccionar manualmente el lector que requerimos para nuestro formato. Ahora, ya habiendo presentado cómo se trabajan los datos de manera con la interfaz, con ParaView en minúsculas, vamos a mirarlos cómo trabajarlos desde el Python Shell. Entonces para ello vamos a borrar este archivo de acá, simplemente porque con él es que vamos a trabajar. Vamos a borrar todos estos y con la interfaz ya limpia comenzaríamos entonces. Supongamos que queremos abrir ese mismo archivo, entonces vamos a nombrarlo como un reader igual y vamos a emplear esta función open data file. Con esa función de open data file podemos acceder a cualquier dirección de memoria de nuestro disco en el cual esté contenido el archivo. En este caso, para quienes tengan ParaView instalado en una máquina Windows, se instala en el disco local C la dirección usual que pensaría yo que todos van a tener, hacia can.ex2 es esta. Y le daríamos Enter. Y vemos que se nos carga acá. Entonces aquí hay algo que hay que reconocer y es que este lector, este reader, nos está abriendo un archivo .ex2 y esta extensión significa Exodus to Reader. Se nos va a abrir aquí en el módulo como el nombre del lector más no como el nombre del archivo. Si quisiéramos abrirlo directamente con el lector propio para este tipo de archivos, podríamos hacerlo. Simplemente hay que mirar si primero que todo existe el lector y segundo, utilizarlo de esta manera. ¿Cuál es la función con la cual lo podemos abrir? En este caso, Exodus to Reader es el nombre de la función con la cual abrimos el archivo. Ingresamos que el file name, el nombre del archivo, está ubicado pues en esta dirección y le daríamos Enter. Vemos que igualmente, a pesar de que cambiamos la función, el resultado es el mismo. Sin embargo, son formas más operativas o mejores de hacerlo. Si quisiéramos saber información al respecto de esto, por ejemplo sobre la función Open Data File, Open Data File, simplemente con el comando help podríamos acceder a la información necesaria. Lo mismo lo podríamos hacer para nuestro lector del archivo Exodus. Y nos daría toda la información necesaria que nos pudiera ser de utilidad. Ahora, si quisiéramos abrir archivos archivos en serie, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Simplemente podríamos crear una variable que se llame archivos, como esta que tengo yo acá presente, que sea una lista en la cual todas las entradas de esa lista sean simplemente las direcciones de los archivos. Y al final, bueno, esto no lo voy a hacer porque no tengo archivos de verdad que cumplan con esta categoría, pero simplemente podríamos decir al lector que nos abriera con la función Open Data File
esa lista de archivos y nos la abriría. Ahora, para trabajar con archivos tipo temporales, como lo mencionábamos, de que podríamos acceder a esta barra de animaciones, pues recordemos que ese ejemplo de la lata es un archivo de tiempo, un archivo que se anima. Entonces lo podemos trabajar de esta manera, show render, y decirle que queremos ver una escena de ello, decirle a esta escena, una variable escena, que nos dé una animación, y darle a esta escena reproducir, comenzando en mayúscula. Y veremos también la animación acá. Como les mencionaba, todos estos comandos sobre animaciones o módulos de animaciones lo veremos en la sección 7 más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo trabajar las propiedades desde el Python Shell. Para ello vamos a volver a cargar nuestro archivo, ejemplo canx2, y lo nombraremos con la variable reader. Como podemos ver, acá tenemos las propiedades que aparecen, que tiene nuestro archivo, y fijémonos que algo que no mencionamos anteriormente es que en esta ocasión, desde el Python Shell, todas las variables van a aparecer activas, todas las variables se van a cargar inmediatamente, lo cual pues será de tener consideración para temas de gasto de memoria y gasto computacional. Entonces, recordando lo que mencionamos sobre variables de tipo punto y variables de tipo elemento, etc., vamos a ver cuáles son nuestras variables que tenemos nosotros almacenadas de que son de tipo punto. Entonces, simplemente con el comando getProperty, point variables como argumento, pues podríamos ver aquellas que están chuleadas. En este caso, desplazamientos, velocidades y aceleración es lo que tenemos acá. Otra forma de mirar este tipo de información es reader point variables y obtendríamos el mismo resultado. Si quisiéramos activar únicamente algunas de estas, una o algunas, podríamos darle con el comando setProperties, igual que en videos anteriores, indicando point variables y que sea igual a aquel que sea la key de desplazamiento. Y vemos que únicamente se nos activaría entonces el desplazamiento. Si quisiéramos cambiarlo, por ejemplo, por la velocidad, bastaría con volverlo a escribir, el mismo comando, pero cambiando aquel que queremos. E inmediatamente se chulearía aquí la velocidad. Para verificar entonces ahora cuáles son las variables de tipo punto que tenemos disponibles o que están activas en el momento, con el comando reader.pointVariables las veríamos. Y hay que destacar entonces entre lo que está disponible y lo que está visible, ya que por ejemplo la velocidad está visible y está disponible, pero los desplazamientos y la aceleración, aunque no estén visibles, siguen siendo datos disponibles. Para ello, simplemente vamos a añadir este método available, y veremos aquella información, aquellas variables que estén centradas en puntos que estén disponibles para trabajar, que son todas estas de acá. También podemos hacerlo no solo con las variables de tipo punto, sino con aquellas variables de tipo elemento o bloque, por ejemplo. Entonces, cambiando point por element, veríamos que EQPS es una variable que está disponible para nosotros trabajar. Puede estar chuleada o no, pero seguirá apareciendo como disponible. Y luego, para las variables globales, global variables available, veríamos que todas estas que están acá chuleadas pues están también disponibles para trabajar. Recordemos, disponibles diferente a visibles. Ahora, podemos también mirar cuáles son los tipos de datos que tenemos acá. Si quisiéramos ver reader.pointData, por ejemplo, esta función nos estaría mostrando todos los datos de tipo punto con los cuales contamos. Con los cuales tenemos trabajo en este momento. Nos va a indicar el tipo que son, por ejemplo, un array que se llama Global Node ID. Global Node ID, este que tenemos acá. Array Pedigree Node ID. Este es un arreglo que no aparece visible acá, pero que está presente en todo tipo de dato. Y el array vel, velocidad, el cual es el único que tenemos nosotros chuleado. Si quisiéramos conocer point cell data, nos estaría mostrando aquellos datos que son de tipo celda, pero
que están disponibles acá, o que, perdón, que nosotros tenemos activos para trabajar. En este caso, pues nos muestra también que es un array de velocidades, EQPS, Global Element ID, Object ID, estos dos que tenemos acá, y el Pedigree Element ID, el cual pues no está visible acá en el menú de propiedades, de variables, perdón. También tener en cuenta que todos estos cambios se vuelven o se actualizan mediante el comando render, perdón, mediante el comando render y con el comando update pipeline. En update pipeline podríamos especificar que al que queremos actualizar se llama reader, por ejemplo. Y se actualizaría en caso tal de que tuviéramos acá la información vigente. Ahora por último tenemos que mencionar la parte de actualizar datos cuando los tenemos abiertos en ParaView, pero hemos actualizado el archivo en nuestro computador. Para ello simplemente deberemos especificar mediante el comando reload files el archivo que queremos especificar, en este caso actualizar, perdón, en este caso el archivo que nombramos como reader y el true nos indicaría que sea actualizado. Si contamos con archivos de tipo temporales o con series temporales, simplemente con el comando extend file series especificaríamos el nombre del archivo o el grupo de trabajo, por ejemplo cuando abríamos todos como grupo, que queremos actualizar. Y eso nos daría, pues si lo tuviéramos abierto, o si fuera del tipo necesario, nos daría aquí un true, pero pues en este caso nos da que no está definido. No está definido como extend file series, como un archivo de tipo datos en serie temporales. Con esto habríamos entonces terminado este módulo de carga de datos. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido todo. Igualmente la barra el menú de comentarios queda libre si tienen alguna duda, etcétera. Suscríbanse, denle me gusta si les ha gustado y estén atentos a nuevos videos. Muchas gracias.